Bueno, la idea es dedicar la sesión de esta tarde a adelantar, en cierto modo, una publicación que esperamos tener también disponible antes de final de año sobre una región que viene demandando nuestro interés desde hace tiempo. Hemos escrito algunos artículos de opinión o de análisis más o menos sueltos y lo que queríamos hacer, lo que hemos hecho es sistematizarlo todo un poco en un cuaderno de estrategia que, como digo, si Dios quiere, pues tendréis a vuestra disposición en no mucho tiempo, porque ya está entregado a publicaciones. Entonces no podemos presentarlo, pero sí queremos tratar el tema del Ártico y el tema de la relevancia del Ártico, y para ello nos habíamos hecho acompañar de 3 personas, una de las cuales era pues Clara Gansland, que como veis en el folleto del curso, es la enviada especial de la Unión Europea para los asuntos relativos al Ártico. ¿Puedo cerrar aquí? Bueno, vamos a ir avanzando porque el gato escaldado del agua fría huye y me temo que va a ser difícil. Entonces, bueno, yo creo que no hace falta poner de relieve la importancia de la región, y si este último intento falla, pues pasamos directamente a los presentes. ¿Perdón? Ya lo... Vale. El 17 es mañana. Bueno, entonces vamos a empezar. Repito, si podemos al final, lo dejamos en todo caso para el final, la intervención de Clara Gansland, que nos parecía relevante. Como digo, me acompañan en persona Antonio Quesada del Corral, que es secretario permanente del Comité Polar Español y que es la persona que nos ha ayudado desde el primer momento a diseñar y a buscar a los ponentes y a llevar adelante el cuaderno, ¿no? Y por lo tanto, nadie mejor que él, en nombre de todos los participantes, por decirlo de alguna manera, para ayudarnos a contextualizar el cuaderno antes de que lo tengáis en vuestras manos. Y me acompaña también el almirante Fernando del Pozo García, que es exdirector del Estado Mayor Internacional de la OTAN y también colaborador habitual del Instituto, cosa que le agradecemos, almirante, profundamente. Y yo creo que con estas 2 personas, con enfoques además perfectamente complementarios sobre la región, pues nos van a permitir no perder del todo la ocasión y la tarde de acercarnos al Ártico, que buena falta nos haría un ratito. Además no veo que esté funcionando el aire acondicionado. Antonio, empezamos por ti, si te parece. Ya lo sé. Antonio, ¿por qué es importante el Ártico? Y ya si quieres también la Antártida, porque también de eso sabes un montón. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme a esta mesa redonda, que me gustaría, desde luego, que participarais todos los que estáis en la audiencia. Muchas gracias también a la audiencia por venir esta tarde, que es calurosa y que a estas horas ya lo que apetece es echarse la siestecita. Pero bueno, estamos aquí y vamos a intentar refrescaros un poco las ideas con una perspectiva, o 2 o 3 perspectivas diferentes sobre el Ártico, la importancia del Ártico. Entonces me pregunta en general que por qué es importante el Ártico para España o por qué es importante para nosotros el Ártico, ¿no? Realmente el Ártico es una región de la Tierra que es francamente importante desde muchos puntos de vista. El primer punto de vista es un punto de vista climático. El motor del clima que tenemos en el hemisferio norte es el Ártico. Entonces, realmente nuestra situación en el hemisferio norte se debe, nuestra situación geopolítica, económica, social, se debe al Ártico, sencillamente porque es el generador de nuestro clima. Nosotros tenemos un clima mediterráneo como lo tenemos gracias al Ártico. Tenemos un clima en Madrid más continental en invierno gracias al Ártico. Tenemos una situación que se debe al Ártico. En esta situación que tenemos en la actualidad, el cambio climático está haciendo que la situación climática y atmosférica del Ártico varíe. Y esta variación que desde el hemisferio norte fundamentalmente estamos produciendo en el Ártico nos está volviendo. Es lo que llamamos teleconexiones. Estamos haciendo que nuestra producción de CO2 desmesurada en los últimos decenios está haciendo que aumente el efecto invernadero. La temperatura, el aumento de la temperatura en el Ártico es prácticamente 3 veces más rápida que en el resto del planeta.
Y esto está haciendo que la situación climática del Ártico cambie. Este cambio nos está llegando a nosotros. ¿Cómo nos llega? Digamos que es la respuesta, ¿no? La respuesta del Ártico hacia lo que le hacemos al Ártico, por así decirlo, si tuviera voluntad. Entonces, ¿cómo nos llega? Pues con sucesos climatológicos extremos, con olas de calor, olas de frío, olas de tormentas enormes. Por lo tanto, nos afecta. El Ártico nos afecta. También es cierto que gracias a lo que estamos haciéndole nosotros. Por otro lado, otro punto de vista muy importante es el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar, que está ocurriendo ya ocurre, los que tengáis conocidos en zonas costeras, ya sabéis que está ocurriendo el aumento del nivel del mar. Si hay una fusión desmesurada del plató groenlandés en el Ártico, el aumento del nivel del mar va a ser tremendo. Y nuestra actividad costera fundamentalmente, en un país fundamentalmente costero como es España, vamos a tener gran cantidad de efectos en cuanto a nivel social, económico, turístico, de todo tipo, ¿no? Entonces realmente tiene influencia. A otros niveles, ¿cómo nos afecta el Ártico? Bueno, pues el Ártico nos está afectando desde un punto de vista también geoestratégico, que nos comentará seguramente el almirante o el general, y realmente tiene mucha importancia. El Ártico en la actualidad se está fundiendo, está dejando de haber tanto hielo como había antes, y esto está dejando expuestas zonas de recursos que antes eran inaccesibles o eran muy caras, eran realmente caras, eran difíciles de extraer o de hacer uso de esos recursos. Gracias a esta fusión del hielo, parcial o total, están los países ribereños teniendo acceso a esos recursos. Y se abre una nueva situación inesperada en el tablero de juego internacional que nos está conduciendo a una nueva estrategia en relación a los recursos. Por lo tanto, estamos en una situación en la que un conocimiento sobre el Ártico y un posicionamiento político y económico son fundamentales. Hoy en día, en el Ártico se están dirimiendo un montón de actividades, un montón de posibilidades futuras, que no estamos hablando de varias generaciones. El almirante quizás tiene ideas contrarias a las mías, pero estamos hablando de quizás un decenio, quizás 15 años, y el tablero de juego va a ser distinto, va a ser totalmente distinto. Van a tener acceso los países soberanos propietarios del Ártico, van a tener acceso a una serie de recursos que van a cambiar totalmente la perspectiva internacional. Uno de los recursos es el transporte, del que nos hablará el almirante. Se han abierto nuevas rutas árticas, la ruta del noreste, que ahorra casi la tercera parte en el coste económico y el tiempo de transporte de materias desde Asia, desde China a Europa. Esta reducción en el tiempo del tránsito va también a abrir un cambio importantísimo. Os podéis imaginar cómo quedan las posiciones de puertos mediterráneos o de algunos lugares como el Canal de Suez. Si por arriba el transporte de mercancías es el 30% más barato y, por cierto, 30% menos contaminante, ¿qué va a ocurrir con el Canal de Suez? ¿Qué cuesta el 30% más caro? Pues probablemente va a tener mucha menos actividad. Pero, ¿qué va a ocurrir con los puertos mediterráneos? Va a tener menos tránsito, obligatoriamente. Entonces, vamos a tener una serie de circunstancias nuevas que van a propiciar un statu quo distinto y vamos a tener una posibilidad muy diferente de actuar en el mundo. De ahí la importancia de que España tenga una posición coherente, una posición política de Estado que tenga sentido en el ámbito ártico. En cuanto a la gobernanza ártica, no sé si estáis familiarizados con la gobernanza, el Ártico está organizado a nivel político en lo que se llama el Consejo Ártico. El Consejo Ártico son los 8 países ribereños que tienen territorio y océanos
en el Ártico, y esos 8 países son soberanos, insisto una vez más, ese es su territorio, y se reúnen en un consejo, que se llama el Consejo Ártico, en el que toman decisiones que no son vinculantes jurídicamente, pero que sí son acordadas entre los países. Ese Consejo Ártico toma decisiones importantes como seguridad y rescate, como explotación, como contaminación, como defensa de los habitantes del Ártico. Recordad que en el Ártico viven 4 millones de personas. No parecen muchas, pero no está mal. Para ser unas circunstancias en las que están en el Ártico, no está mal, 4 millones de personas. Todo este tipo de ensamble nos hace una situación un poco peculiar. Tenemos 8 países, que es su terreno, que son sus océanos, que están mandando sobre su territorio. Hay una serie de países que somos los países observadores, entre los que estamos España. España es uno de los 13 países observadores del Consejo Ártico. Y nuestra misión en las reuniones del Consejo Ártico, como su nombre indica, es observar. Nosotros en las reuniones del Consejo Ártico no tenemos capacidad de voz ni de voto, ni siquiera podemos hablar. Pero estar en el meollo de las discusiones que se tienen en torno al Ártico es fundamental. Es imprescindible estar en esa posición aventajada, que ya os digo, solo tiene 13 países, incluyendo España, en todo el entorno mundial. Realmente tiene mucha importancia. Ser de ese club selecto tiene costes, unos costes importantes. Hay que hacer investigación en el Ártico, hay que colaborar con las instituciones árticas, hay que trabajar con las poblaciones árticas. Todo eso supone una serie de inversiones que yo llamaría estratégicas, porque son a futuro, y que realmente requieren estar. Cada 4 años los países observadores somos evaluados. Se nos hace un examen y se nos dice ¿cuántos proyectos de investigación habéis hecho en el Ártico en estos últimos 4 años? ¿Cuántos artículos de investigación habéis publicado? ¿Cuántas poblaciones locales habéis ayudado? ¿Cuál es vuestra interacción con las estructuras árticas? Si no pasas el examen, te vas. No estás en el Consejo Ártico ya. Y abres hueco a otro país que entre y ocupe tu lugar. Porque digamos que la situación del Consejo Ártico es estable. No pretenden que crezca de forma desaforada, pretenden que se mantenga, más o menos. Entonces, realmente es una situación importantísima. Realmente el Ártico, como veis, importa, influye. A nivel europeo, muchísimo. A nivel europeo, me hubiera gustado que Clara Ganzla, que realmente la que iba a intervenir es una persona muy conocedora, es, digamos, por así decirlo, la embajadora europea de la Unión Europea en el Ártico, en el tema ártico. Realmente es la persona que tiene sobre sus espaldas la política europea en cuanto al Ártico. Y finalmente, para no extenderme más ahora, en general, me gustaría recordaros que hay en el Ártico 3 países que son europeos. Finlandia, Suecia y Noruega. Y luego otros países asociados como Islandia, o no países, sino territorios como Groenlandia. Que Groenlandia pertenece al reino de Dinamarca, pero no es de la Unión Europea. Aunque Dinamarca sí que es de la Unión Europea, Groenlandia no es de la Unión Europea. Es una situación política un poco especial. Entonces tenemos una serie de territorios europeos que están en el Ártico, tenemos gente europea que vive en el Ártico, trabaja y se desarrolla en el Ártico, y tenemos estructuras organizativas europeas que están en el Ártico. Hay una serie de estructuras políticas curiosamente transfronterizas, por ejemplo el Consejo Sami. Sami son los llamamos comúnmente lapones, es un consejo transfronterizo, no es solo de un país, sino que es un consejo de la cultura sami, de la población sami. O sea, realmente hay una serie de estructuras muy importantes y para Europa tiene un papel crucial. Imagino que la embajadora nos iría a contar
que, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene para la Unión Europea, se va a abrir en breve, ya se está en el proceso de hacerlo, una sede de la Unión Europea en Nuuk, que es la capital de Groenlandia. Esto es verdaderamente sorprendente, porque la relación que había entre Groenlandia y la Unión Europea no diría que era mala, sino peor. Era muy mala, por asuntos que hemos tenido relacionados con el comercio de las focas y de los productos derivados de las focas, que la Unión Europea lo rechazó, lo prohibió en el Estado común, en el territorio común, y los groenlandeses se enfadaron mucho, porque era su negocio principal, lo que pensaban que iba a ser su negocio principal con la Unión Europea. Entonces esto supuso muchas dificultades. Desde ese momento tenemos a una Unión Europea que está intentando aproximarse al Consejo Ártico y a los aspectos de gobernanza árticas. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo interés en participar a nivel europeo en todas las tomas de decisión o al menos estar al tanto sobre lo que se cuece en el Ártico. Yo creo que con esto... Muy bien, evidentemente, bueno, pero volveremos. Hay más temas sobre los que sigue siendo importante el Ártico y volveré, si te parece, Antonio, contigo. Me decía Federico que había una última oportunidad, pero me temo que no. Federico. Good afternoon, Federico. Estoy en ello, mi general. No. Déjalo ya, porque si toma la palabra el almirante ya no le podemos interrumpir y tenemos hasta las 5. A las 5 coge un tren ella y lamentablemente no. Vamos a intentarlo, mi general. Venga, un intento. Ostras, tengo que desmontar el tenderete. Perdonad, pero yo creo que merece la pena, como decía Antonio, por no quemar un cartucho más y escuchar a Clara. Vamos a intentarlo al menos. La buena noticia es que ya tenemos una deadline, que la mujer a las 5 tiene que coger un tren. Si no lo conseguimos ahora, pues ya definitivamente tendríamos que dejarlo. Vamos a ver. El problema sería si se conecta el HDMI, ese es el problema. El problema es el HDMI. Eso estamos conectando nosotros ahora. Ya está. Cancelarlo. Sí. Bueno. Federico, haz el favor, llámala y dale 2000 disculpas, no 1000. 2000 disculpas. Bien, pasamos entonces al almirante que me lo ha adelantado, nos va a poner una serie de imágenes que, como comentábamos esta mañana con la presentación del embajador de Japón, a la hora de explicar y de hablar de rutas y de hablar de alternativas, pues lógicamente lo mejor es visualizarlo en unos mapas y por esa razón necesitamos el proyector. La guerra es mucho peor que esto. Entonces, paciencia. Bueno, como he tenido que desmontar el tenderete. Claro, lo hacemos Ahora todo no, ya con drones. No sé por qué. ¿Este es el mismo que tenía antes? No, había uno con un letrerito que decía... No. Bueno, juro que antes funcionaba. No, es aquí donde hay que enchufar. Hoy es el Día Nacional de los Estados Unidos, ¿no? No tendrá nada que Esto no ver. es HDMI. No tendrá esto. Pero antes, el que tenía yo antes sí era. Este es HDMI. Ah. Vale.
Yo que me había preparado un discurso en inglés para fardar de aquí de... Cache la mar. Sí, este va. Bueno, ¿se me oye bien a través de este micrófono? Les adelanto que esta presentación es muy gráfica, lo digo por si quieren los que están al fondo acercarse más, porque si no, no van a verlo bien. Pero bueno, también diré, antes de empezar, que no es verdad que vaya a discrepar con mi predecesor, solamente yo soy un poco más escéptico, pero sobre todo, de verdad, lo que voy a hacer va a ser esta presentación verla desde el punto de vista, por supuesto, de consecuencias para Europa y para España, pero desde el punto de vista de la navegación. Va a ser el tema que va a presidir todo ello. El Ártico y la Antártida son, ¿cómo lo explicaría yo? Son los polos opuestos, pero en el sentido de que uno es un continente y otro es un océano. ¿Cubierto de hielo? Hasta ahora, cada vez menos, pero un océano. Y eso es lo que le hace completamente diferente y por lo que merece un estudio distinto. Esto que están viendo aquí es las rutas de navegación de hoy en día. Están así establecidas prácticamente desde que se abrieron los canales de Suez y Panamá después. Y no van no se espera, llevan muchos años sin alteración y no se espera que haya unas importantes en el próximo futuro, excepto 3. Una es los buques autónomos, que ahorrando en personal, que es el 30% de los gastos de explotación de la navegación, pues van a necesitar rutas diferentes porque no se puede mandar buques autónomos sin ninguna tripulación por sitios muy transitados, como el estrecho de Malaca o como el estrecho de Gibraltar, pongo por caso. Otra es el canal de Kra, que lo ven ahí, al que se resiste a abrirlo Tailandia, pero tendrá que ceder en algún momento, porque el canal de Kra es la manera de solventar el estrecho de Malaca, que está muy congestionado e infestado de piratas. Y nada menos que en Malaca va el 28% de la soja mundial, el 20% del arroz, el 8% del trigo, el 15% del maíz y el 32% de sulfato de amonio, que es el principal fertilizante. Así que su importancia es enorme. Pero lo que va a cambiar de verdad las rutas es el deshielo del Ártico. No solo habrá rutas alternativas, sino que generará su propia dinámica económica. El calentamiento global ha pasado en pocos años a la percepción pública de incredulidad a la aceptación escéptica y a la alarma, excepto al parecer para aquel famoso general que no se rendía ni ante la evidencia. Hay algunos que no se rinden ni ante la evidencia, pero la evidencia es clara. Hay dos fenómenos que ocurren en el Ártico y que no pueden ocurrir en la Antártida y que hace que la temperatura allí sea, como decía antes, 3 o 4 veces más alta, el crecimiento de la temperatura me refiero, que la del resto del globo. Y es, en la derecha ven ustedes un ciclo perverso que consiste en que cuando se desprende metano crea efecto invernadero, con lo cual el permafrost se descongela y desprende más metano. Y esto no hay quien lo pare. Ya a estas alturas es inútil especular sobre si ha sido ocasionado por el hombre, si ha sido antropogénico o no, que ha sido antropogénico, pero no se puede ya discutir porque una vez iniciado no hay quien lo pare, como digo. En el de la izquierda, el fenómeno de izquierda es independiente, pero trabaja en la misma dirección. Cuanto menos superficie helada, se absorbe más calor, por lo tanto, el albedo se reduce, por lo tanto, se cierra el ciclo completamente. Naturalmente, el de la derecha, como digo, no se para. El de la izquierda podría incluso invertirse, como ocurrió varias veces en el Pleistoceno, en las épocas glaciales. Lo que ocurría lo que lo determinaba era o bien una explosión enorme de un volcán que produzca una noche global, o bien una alteración de la precesión de los equinoccios o de la órbita terrestre alrededor del Sol, de la excentricidad de la órbita terrestre. Pero el problema es que esas cosas ocurren cada varios millones de años y sin una periodicidad conocida. Por lo tanto, no podemos preverlo. Así que
lo que tenemos que prever es, durante los próximos 50 años, como poco, es que va a seguir esto reduciéndose el hielo en el Ártico. Esta es la extensión en septiembre, que es la época de menor hielo en el Ártico, desde el año 79 hasta el año pasado. Observen que la tendencia es indudable. Por lo tanto, esto abre muchas posibilidades. Todo el mundo espera del Ártico que en ausencia de hielo empiece a abrir posibilidades de explotación y, por supuesto, de navegación, que es mi tema principal de hoy. Hay tres clases de navegación en el Ártico. La destinacional, que es los barcos que van a un punto determinado y regresan por la misma ruta. La intraártica, que comunica dos puertos dentro del Ártico, y la transártica, que es la que para nosotros tiene más interés, que es entrar por un punto del Ártico y salir por otro, aprovechando, presumiblemente, la menor longitud de la ruta. Entre el destinacional se encuentra el ecoturismo o turismo de aventura, las misiones científicas y, por supuesto, la pesca. En el intraártico, y también en parte destinacional, explotaciones mineras y petróleo. Y el transártico es, como digo, las nuevas rutas comerciales. Todo esto genera dinero. Y como genera dinero, hay más actividad humana. Y como hay más actividad humana, hay más riesgo. En el ecoturismo, cogiéndolo en primer lugar, porque un accidente de un barco de ecoturistas puede producir hasta 3.000 víctimas en un naufragio, tenemos el ejemplo del Maxim Gorky, que en el 89, llevando 1.000 pasajeros a bordo, chocó con hielo duro cerca de las islas Svalbard y tuvo la enorme fortuna de que había un barco, un rompehielos noruego, a menos de 5 horas. Así que eso lo pudo solventar. Estos otros tuvieron menos suerte. El Clipper Adventurer, en el 2010, tenía solo 128 pasajeros, pero varó en la costa desolada de Nunavut y estuvo 2 días así, sin que nadie lo rescatara. Lo peor es que los pasajeros, además, no están adiestrados en la supervivencia ártica y, por lo tanto, son unas víctimas casi seguras. Los países de su alrededor han empezado a exigir que los barcos de aventureros vayan de 2 en 2, por esa misma razón. La pesca. Los caladeros actuales los ven ahí. Mar de Barents, Bahía de Baffin, Mar de Beaufort, Mar de Chukchi y Mar de Bering. El Mar de Barents es particularmente interesante para España porque nuestros pescadores de bacalao allí extraen la mayor parte de sus capturas. Todos estos, en conjunto, suponen alrededor del 20% de las capturas mundiales de pesca, alrededor del 20%. Por otro lado, el hielo, al retirarse, hace presumir que abrirán nuevos caladeros. Y efectivamente, las aguas que van dejando el hielo descubiertas están creando cantidades. Son unas aguas que han estado durante miles de años sin contacto con la luz ni el oxígeno y por lo tanto desprovistas de plancton. Pero ahora, al entrar en contacto con la luz y el oxígeno, y sobre todo con la afluencia de los caudalosos ríos siberianos, están creando cantidades ingentes de fitoplancton y zooplancton, que es el alimento básico de las especies más bajas de la cadena trófica. Y por lo tanto, parece que esto va a crear nuevos bancos y nuevas riquezas. Desgraciadamente, la situación no es tan brillante como parece. Las profundidades crecen, son de 200 metros aproximadamente en los bancos que he descrito hace un momento, pero van creciendo con la latitud y llegan hasta 4.000 metros, me parece recordar. Llegan hasta 4.000 metros de profundidad cerca de aquí no tengo con qué pintar esto, cerca del Lomonosov Bridge. Por lo tanto, las especies bentónicas, las que moran cerca del fondo, como le ocurre, por ejemplo, al bacalao en alguna época de su vida, ya no se pueden pescar ahí, no existen. Es como si no existieran, no crían en esas zonas. Las aguas, además, están muy estratificadas, porque el agua dulce procedente del deshielo se queda por encima del agua salada más cálida, original. Y por lo tanto no hay intercambio vertical.
Hay que recordar esto para los que no están acostumbrados a estas cosas, que en el fondo del Atlántico se acumulan cantidades ingentes de material biológico procedente de los cadáveres de todos los animales marinos. Material biológico que la corriente del Golfo recoge y lleva hacia las Rías Gallegas, donde alimenta a esos magníficos mejillones que son la mitad de la producción mundial. Eso no puede ocurrir en el Ártico, porque no existen esas corrientes y porque, como he dicho, las aguas están estratificadas. Las distancias para descarga son inmensas. No hay puertos cerca donde puedan descargar los pesqueros. Tendrían que hacer unas navegaciones enormes para poder descargar su pesca. Curiosamente, las aguas más frías capturan más anhídrido carbónico que las aguas calientes. Y eso hace que haya una enorme acidificación, que también es un obstáculo para las especies marinas. Menos explicado, yo por lo menos no conozco la explicación, hay una cantidad enorme de contaminantes, particularmente mercurio. Así que las esperanzas de nuevas zonas de pesca son poco realistas. Recursos minerales. La minería, en cambio, es formidable, pero también hay sus problemas. La mina Red Dog, por ejemplo, en Alaska, es el mayor productor del zinc del mundo. Canadá produce oro, carbón, cuarzo, níquel, hierro, diamantes y uranio. Y Groenlandia tiene yacimientos de diamantes, oro, niobio, tantalita, uranio, hierro y tierras raras. Y Siberia tiene minas de prácticamente todos los minerales comerciales. Así que su producción se está concentrando en las cuencas de los ríos, que es donde pueden hacer la carga y descarga. Así tenemos a Dudinka en el Yenisei, a Jambur, Novi Port y Saveta en el Ob, Barandai en el Péchora y Murmansk, que hace de puerta de salida de todo este tráfico de minerales fuera del Ártico. Esto es tráfico, por eso lo llamo destinacional e intraártico. Respecto a combustibles fósiles, las reservas hipotéticamente accesibles son alrededor del 13% de las mundiales en petróleo y 30% de las de gas. Así que también aquí parece a primera vista que podríamos ser optimistas. Pero la producción está descendiendo, no ascendiendo, está descendiendo a causa de la presión de las entidades ecologistas y las dificultades prácticas. El importante oleoducto Trans-Alaska costó a la compañía Shell Oil, le costó un congo el hacerlo, porque en verano el suelo estaba tan blando que el oleoducto se hundía en la tundra y en invierno tan duro que no había manera de perforarlo. Así que perdieron muchos miles de millones en hacer la construcción del Trans-Alaska. En diciembre de 2016, una decisión conjunta de Canadá y Estados Unidos ha prohibido nuevas perforaciones en todo el mar de Chukchi y Beaufort. Es una decisión difícil de revertir porque es binacional. Si fuera nacional, el siguiente gobierno la cambiaba, tal vez. Pero siendo binacional, no pueden hacerlo sin que los dos estén de acuerdo. Y también hay la promesa de los hidratos de metano, que es una especie de cristales que se forman con agua y metano, que abundan, están en todo el globo, pero abundan sobre todo en el Ártico, y que tienen la dificultad de que al tratar de extraerlos, el metano se sublima, y lo que hacemos es una barbaridad porque metemos más metano en la atmósfera. Los japoneses sobre todo, pero creo que otros también, están estudiando la manera de extraerlo sin sublimarlo. El tráfico intraártico tiene solamente, ya han visto anteriormente lo que ocurre entre puertos rusos, pero hay uno internacional, el único, que es la ruta Murmansk-Churchill. Churchill, en Canadá, no está unido por carretera con ningún otro sitio de Canadá, sino solamente por ferrocarril. Y entonces es la manera de dar salida al grano de las grandes praderas de Manitoba y de recibir en la misma línea el fertilizante ruso que le sobra. Esto así que pareció un negocio magnífico, pero fue declinando, fue vendido a una firma saudí y en este momento está parado este tráfico intraártico. Ya van viendo que mi visión es un poco menos entusiasta. Pasemos ya al tráfico transártico, que es el que más nos concierne. El tráfico transártico tiene tres zonas. Una es
la ruta del norte, que es la que va todo alrededor de Siberia, costeando prácticamente, no exactamente costeando, pero en fin, cerca de Siberia, está el paso del noroeste, que es el que va por Canadá, y la ruta transpolar, que esa, desde luego, no está todavía abierta, pero lo estará en su día. Tiene diferente importancia para todos nosotros. El tráfico, la ruta del norte es potencialmente importante, luego veremos un poco más de ello, para Europa. El paso del noroeste a Europa no nos interesa lo más mínimo. Para Estados Unidos puede tener un interés como una ruta alternativa al Canal de Panamá, pero ya veremos que tiene sus dificultades, en este caso, bueno, no solamente legales y también físicas. Las dos rutas no son iguales. En todos los años se abre antes la ruta del norte que el paso del noroeste. Aquí lo ven en agosto de un año, del 2012, ven como la ruta del norte está semiabierta y el paso del noroeste completamente cerrado. Es por la interacción de las masas terrestres. Muchas islas de Canadá son las que impiden que la temperatura suba. En cambio, los ríos de Siberia hacen el efecto contrario, permiten que se deshiele antes. Pero no solamente eso, sino que la evolución de año en año también hace que la ruta del norte se vaya deshelando antes, no solamente dentro del año, sino año tras año. Entonces, lo que buscamos es, realmente esto nos ayuda a Europa, la ruta del norte, lo que estamos buscando es una ruta alternativa que sea tal vez más corta. Pues bien, entre Rotterdam y Busan, cogiendo dos puertos representativos, efectivamente, yendo por el canal de Suez son 11.100 millas, pero yendo por la ruta del norte son 8.300. Pero si cogemos Algeciras con Shanghái, ya se igualan las distancias. Y no digo si cogemos puertos del Mediterráneo o puertos más al sur que Shanghái, que hay unos cuantos comercialmente importantes. Y además, la distancia no es todo. En realidad el armador lo que busca es el tiempo. Y hay ejemplos que nos dicen que el tiempo, las diferencias, probablemente la primera que he citado, Rotterdam, Busan, probablemente que igualan las distancias, probablemente no es ventajosa tampoco ir por el norte. En el Beluga Fraternity y el Beluga Foresight, en agosto-septiembre del 2009, hicieron la experiencia de pasar por ese paso en la época, naturalmente, de menos hielo. Pues las autoridades rusas les hicieron perder un mes en Vladivostok haciendo papeles. Tardaron 21 días de tránsito. Hicieron una parada en Yambur para carga y descarga. Eran barcos de carga general. Y tuvieron que ser acompañados de dos rompehielos mucho más grandes que los barcos. En este caso, el 50 Led Povedi es un rompehielos nuclear. El otro también era nuclear, pero este era el más grande de los dos. Así que llegaron a la conclusión de que aquello no les llevaba a ningún sitio. Quiero decir, les llevaba a algún sitio, pero no con ventaja. Años más tarde, el gasero rompehielos Edward Toll de la naviera TK, matriculado en Nassau, de propiedad, la naviera es neerlandesa, hizo la ruta del norte entre diciembre y enero, o sea, en pleno invierno. Salió de Okpo, Corea del Sur, y entró en Saveta, en Rusia, en el río, para cargar gas líquido y entregarlo en Montois, Francia. Naturalmente, se trata de un caso muy especial, porque este gasero fue construido también como rompehielos. Aún así, a mí me fascina que las autoridades rusas se lo hayan permitido, porque fue sin rompehielos. La naviera gigante Maersk ha decidido experimentar también en la ruta del norte para sus buques portacontenedores. Y han escogido un buque relativamente pequeño, solamente tiene 3.600 contenedores. Hay que tener en cuenta que los más grandes de la clase Post-Panamax tienen hasta 21.000 contenedores. Pero en fin, llevaba nada más que 3.600, la mayor parte de los cuales muy apropiadamente llevaban pescado congelado, muy adecuado para el viaje. Pero no ha trascendido comentarios, pero no han debido ser muy positivos porque que yo sepa no han vuelto a repetirlo. En la segunda mitad del siglo la situación mejorará. Las rutas que ven ahí rojas son para barcos calificados polares
y las azules para barcos normales. Como ven, ahora, en la época, naturalmente estoy hablando de la época de menos hielo, los barcos normales pueden ir en la ruta del norte, pero no pueden pasar por la del noroeste, ni mucho menos por la transpolar. En la década de los 40 y los 50, los barcos normales ya podrán ir, incluso algunos, por la ruta del noroeste, y los barcos polares, alguno podrá pasar por la ruta transpolar. Las organizaciones internacionales que gobiernan las regiones en el Ártico son muy numerosas y sus membresías son muy complejas, tan complejas que no saben lo que me costó hacer este diagrama. Solamente hay 2 naciones, Dinamarca y Noruega, que comparten todas las organizaciones. BEAC es Barents Euro-Atlantic Council y CBSS es Council of the Baltic Sea States. Curiosamente, hay solamente una organización que es multinacional. La Comisión Europea funciona en estas organizaciones como una nación. En realidad no debía ser sorprendente porque la Comisión de la Unión Europea es la única organización multinacional que es miembro de las Naciones Unidas de pleno derecho y como tal es firmante de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, o también conocida como UNCLOS. Otra cosa que llama la atención en este diagrama es la República de China. Está como observador, igual que España y otros muchos países europeos, pero ellos se han proclamado a sí mismos como Near Arctic State, implicando que tienen prácticamente los mismos derechos que las naciones árticas, que están todas ellas más arriba. Rusia lo tengo apuntado por algún sitio, tenía la presidencia del Consejo Ártico hasta mediados de este año, pero el 6 de marzo del año pasado, por razones que ustedes saben, Rusia fue suspendida del BEAC y del CBSS, y el Arctic Council ha suspendido las reuniones. Así que, en consecuencia de todo eso, el 23 de febrero pasado, el Kremlin anunció que revisaría su política ártica para eliminar las menciones al Arctic Council, subrayando la necesidad de dar prioridad a los intereses rusos en el Ártico y conseguir así más autonomía en sus proyectos industriales árticos. También elimina menciones de los formatos de cooperación regional multinacional, incluidos los que ven ustedes ahí, Arctic 5 y el Barents Euro-Atlantic Council. Rusia tiene casi un tercio del territorio ártico, más de la mitad de su población y alrededor del 70% de las operaciones económicas en la región. Con todo ello, no es extraño que haya una multitud de conflictos y reclamaciones. Canadá considera que el derecho al paso en tránsito, según el artículo 38 de la UNCLOS y siguientes, no rigen el paso del noroeste. Para un resumen rápido es que cuando hay una isla y en el territorio continental es de la misma nación, un barco puede pasar entre la isla y el territorio continental solo si, pasando por fuera, se hace el camino mucho más arduo, más difícil o mucho más largo. Si es similar, esto no puede pasar. Canadá insiste en que las dificultades por fuera son las mismas que por dentro, lo cual es falso desde el punto de vista de la geografía. Yo no soy experto en derecho marítimo, pero Estados Unidos sostiene lo contrario y la Unión Europea también sostiene lo contrario. Dicen que la excepción no es aplicable, por lo tanto los barcos deberían de poder pasar. Todavía esta discusión está en el limbo porque, como digo, el paso del noroeste no se practica comercialmente, aunque un amigo mío, un almirante francés retirado, lo hizo hace 2 o 3 años con su yate. Pero, en fin, se aprovechó de unas condiciones excepcionales. Rusia, Dinamarca, en nombre de Groenlandia, y Canadá reclaman ante la International Seabed Authority, la autoridad de los fondos marinos, el Lomonosov of Reach como extensión de sus respectivas plataformas continentales. No estaba resuelto cuando Canadá entró en liza hace apenas unos meses, así que está menos resuelto todavía. La reclamación de Estados Unidos de plataforma continental extendida, basada en el artículo 76 de la UNCLOS, no es reconocida por otros al no ser Estados Unidos parte de la UNCLOS. Curiosamente, Estados Unidos nunca ratificó la ley del mar. Canadá y Estados Unidos se disputan una parte del mar de Beaufort, rica en petróleo, aduciendo razones históricas, nada menos que el Tratado del Reino Unido con Rusia en 1825. Pero hay cosas positivas. Rusia y Noruega acordaron en 2012 la división de aguas en el mar de Barents y
Canadá y Dinamarca, actuando como de costumbre en nombre de Groenlandia, acordaron el 22 de junio del 22, el año pasado, hace ahora aproximadamente un año, la partición de la isla de Hans en el canal de Kennedy. De todos modos, la isla de Hans es una piedra no muy grande en la que no se sabía ni que existía, estaba cubierta siempre por el hielo y de repente apareció. Y entonces tardaron un tiempo en ponerse de acuerdo, pero yo es un sitio en el que no lo planearía para hacerme allí un chalet. Hans lo hizo. Es lo más desolado que he visto. Pero Hans se hizo uno. ¿Eh? Digo que Hans sí se hizo un Ya, chalet. no lo sé, no sé quién era Hans. Pero la guerra de Ucrania aún reduce más las previsiones optimistas del tráfico transártico. Putin declaró en el 18 que la ruta del norte alcanzaría 150 millones de toneladas en el 2030. Su viceprimer ministro, siempre atento al jefe, no quiso quedarse atrás y subió la previsión a 200 millones de toneladas para la misma fecha. Sin embargo, en el 20 y el 21, en los últimos años que tenemos constancia, las cifras resultaron mucho más modestas, 33 y 34 millones de toneladas respectivamente, además creciendo muy poco. Así que esto arroja vehementes dudas sobre las probabilidades de alcanzar el objetivo marcado, como muchas cosas ocurren en Rusia, habría que añadir. Es de suponer que la guerra de Ucrania, o la operación militar especial, no ha mejorado precisamente estos resultados. A pesar de ello, hay indicios de que las ambiciones rusas en el Ártico se mantienen, ambiciones, pero no realidades. En agosto del 22, y en plena guerra de Ucrania, se anunció la consignación de 1,8 trillones de rublos para el desarrollo de la zona ártica. Por supuesto, el desarrollo de las instalaciones militares parece que seguirá el mismo patrón. Pero las condiciones de la navegación ártica, las duras condiciones, no se deben solamente al frío y al hielo. Lo que se llama PNT, Positioning, Navigation and Timing, y las comunicaciones son también problemáticos. Esto es la cobertura de los 4 sistemas globales de navegación por satélite. El GPS americano, el Galileo europeo, el GLONASS ruso y el Beidou china. Hay otros sistemas locales, pero japonés e indio, me parece, esto que solamente tiene alcance local. Estos son los 4 globales. Como ven, esto está visto desde el polo. La máxima inclinación orbital no les permite estar vistos desde el polo nada más que muy bajos en el horizonte. Por lo tanto, esta navegación global de vía satélite da precisión inadecuada, excepto tal vez para la navegación normal, que sí dice con una precisión de un par de millas la posición, pero desde luego no sirve para navegación aérea y desde luego no sirve, porque no da altitud, y desde luego no sirve para prospecciones científicas o para cartografía o para otros trabajos de prospección de cualquier caso. No hay ayudas a la navegación, me refiero a faros, balizas o marcas, excepto a lo largo de los ríos siberianos. Las correcciones a la posición GPS que se hacen en todo el resto del mundo para aumentar la precisión, con unos sistemas que se llaman WASS y EGNOS, depende de las estaciones terrestres que allí son inexistentes o de los satélites geoestacionarios. Ahora hablaré de los satélites geoestacionarios. Pero el problema número 1 es la deficiente cartografía, que costará muchas décadas levantarla hasta el nivel de calidad de la que usamos en la mayor parte del mundo. Los submarinos de misiles balísticos americanos y rusos usaron extensivamente estas aguas durante la Guerra Fría y poseen una información muy superior a la que tenemos los demás. Pero la mantienen clasificada, solamente dan la de el espesor de la capa de hielo, cosa ya completamente inútil, y no ayuda todo eso nada a la navegación. Una solución parcial al problema de Position, Navigation and Timing es el ILORAN. Es una modernización de un sistema antiguo que, por consejo del US Coast Guard, el presidente Obama canceló, con la protesta de todo el mundo y particularmente vocal de los ingleses. Esto resulta que este sistema no solamente sería excelente para el Ártico, sino que además permite, como es una modernización del sistema LORAN tradicional, permite poner faros virtuales, es decir, en la pantalla aparece una señal donde debería haber un faro, pero no lo hay porque no hay quien ponga faros en el Polo Norte. Así que sería excelente, pero no hay ganas o dinero para ponerlo en marcha. Pasemos a comunicaciones. El cinturón de Clark, los satélites de órbita geoestacionaria,
llevan la mayor parte de las comunicaciones, no me acuerdo qué proporción, llevan el 80%, me parece que es, de las comunicaciones globales, sobre todo las marítimas. Desafortunadamente, este diagrama lo hice a escala, no el satélite, que no está a escala, obviamente, porque si no, no se vería, pero sí a escala del tamaño de la Tierra y la distancia del satélite en el cinturón de Clark. Se ve claramente con este diagrama que en las áreas polares los satélites geoestacionarios están debajo del horizonte. Por lo tanto, las comunicaciones allí son bastante malas. Otros sistemas de comunicaciones serían el sistema Iridium, pero los satélites lo que dan es telefonía móvil, es decir, sirven para Internet, comunicaciones habladas y poco más, pero desde luego no tiene ancho de banda para prospecciones científicas o para algo que lleve cantidad de datos. El sistema de Starlink de Elon Musk, recientemente puesto de moda con motivo de la guerra de Ucrania, es mucho mejor, porque nada menos que tiene ahora 3.500 satélites y planean tener 42.000 dentro de unos años. Terminaré enseguida. Desgraciadamente, como es comercial, no hay cobertura en los sitios donde no hay clientes. Los cables submarinos, no hay donde anclarlos en el Polo Norte, para decirlo rápido, y los cables submarinos llevan el 95% de las comunicaciones de Internet. Pues no hay donde anclarlos en el Ártico, así que no hay nada que hacer. Este es un sistema magnífico, lo inventaron los rusos, Molnia. Es un satélite, es un grupo de 2 o 3 órbitas, cada una de ellas con 3 satélites, que están la mayor parte del tiempo por encima del horizonte, muy por encima del horizonte en el Ártico. Este sería excelente como una solución para las comunicaciones, pero nadie ha mostrado interés con él, salvo una compañía de televisión de pago americana y canadiense. ¿Qué piensa un armador cuando tiene que decidir si ir por una de estas rutas? Pues piensa que las ventajas son a veces menor distancia, como expliqué antes, y no hay piratas por ahora. Las oportunidades, comercio con los centros mineros siberianos, aprovechando la ruta, como hicieron los beluga. Inconvenientes, todos. Menor velocidad media, condiciones de vuelo imprevisibles, estacionalidad, capacitación de tripulaciones, equipamiento adecuado, incluso aceros especiales para los barcos, acondicionamiento del barco, tutelaje ruso, incluidos los rompehielos, PNT y cartografía deficientes, no hay faros ni balizas y las comunicaciones son malas porque no solamente los satélites geoestacionarios. El HF, que es una comunicaciones muy básicas porque tienen muy pequeño ancho de banda, que es la que se usaban cuando yo era un joven alférez de navío, no dan ancho de banda para unas razones serias hoy en día. Y además estos se distorsionan mucho en el Ártico. ¿Y los riesgos? Pues 2 años seguidos, por ejemplo, de poco deshielo, que como han visto antes, el deshielo no es continuo, sino que sube y baja, pues 2 años seguidos de poco deshielo podrían hacer abandonar una línea y con ello una línea de negocio. En caso de accidente o emergencia, el búsqueda y rescate es impracticable la mayor parte de la derrota. Y la mala meteorología, que no es solamente frío. Hay 15 bajas presiones al mes con vientos de 70 nudos y nieblas persistentes. En resumen, la mayor transformación de las rutas comerciales en los próximos años van a ser por el uso de las rutas árticas, sobre todo las intraárticas y destinacionales. Se seguirán explotando los actuales bancos de pesca, pero no es probable que aparezcan bancos nuevos. Las rutas transárticas aún tardarán en desarrollarse y solamente en caso de accidentes o guerras locales en Suez o en Panamá podrían tener interés, pero de momento tienen poco y la ruta transpolar aún le quedan décadas. La cartografía, el PNT, ayudas a la navegación y comunicaciones requieren de importantes inversiones y mucho tiempo. Actualmente son muy deficientes. Se apuntan las soluciones ILORAN y Molnia, pero nadie parece tener interés y la Comisión Europea podía pensarlo en desarrollarlas. Las insuperables limitaciones de búsqueda y rescate serán un importante obstáculo. Pero, como dijo el premio Nobel Niels Bohr, predecir es muy difícil, especialmente acerca del futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, almirante, y efectivamente merecía la pena tener las imágenes porque buena parte de las ideas y los mensajes que has dado pues se explican y se entienden muchísimo mejor con unas rayas en un mapa o con unos gráficos. Antes de abrir el coloquio, yo quiero volver con Antonio Quesada, porque él es, en origen y fundamentalmente, es un hombre de ciencia, un científico, y de hecho su implicación tanto en el Ártico como sobre todo en la Antártida, a veces le llamamos, ¿verdad, Federico? Y le encontramos entre pingüinos y con cierta frecuencia. ¿Perdón? En Venecia. Bueno, en Venecia no hay pingüinos, todavía. Entonces me gustaría, Antonio, si eres tan amable, porque al final todo empezó con una magnífica, buena intención, con propósitos científicos, que nos des unas pinceladas sobre ciencia, innovación, investigación en el Ártico o en la Antártida, como quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias. En principio yo, respecto a ciencia, innovación y tecnología, deciros que las zonas polares son el gran foco de atención. Hay muchas necesidades en esos ámbitos tan especiales en los que hay que desarrollar muchas cosas. Como ha dicho el almirante clarísimamente, hay poco negocio, porque hay realmente poca gente. Entonces hay poca gente a la que venderle cosas. Pero realmente hay mucha capacidad de necesidades, hay muchos requerimientos. Muchas de las actividades de innovación que se hacen son, por ejemplo, con destino espacial, porque las condiciones del Ártico extremo o de la Antártida extrema son realmente similares a las del espacio. No del espacio profundo, pero del espacio cercano. Realmente sí que hay una cercanía también en cuanto a la innovación, sobre todo. En cuanto a investigación científica, bueno, pues, ¿qué les voy a decir? Yo soy parte del tema, entonces, bueno, un apasionado de la investigación y sobre todo de las zonas polares. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer y como el título de este seminario de hoy es la dimensión europea, yo os quería hacer una pequeña visión desde el punto de vista europeo. Europa es la entidad que más dinero invierte en investigación en el Ártico. Mucho más que Estados Unidos, muchísimo más que Rusia y mucho más que ningún otro país. La Unión Europea en los últimos 5 o 6 años ha invertido más de 200 millones de euros en dinero directo, no en infraestructuras, en dinero directo a la investigación. Estamos hablando de cantidades que para el mundo de investigación son más que razonables. Son cantidades importantes. Y lo ha tomado la Unión Europea, digamos, como una meta. Por supuesto que interesa la investigación, pero lo que interesa es lo que se llama la diplomacia científica. Es el crear información, crear conocimiento y que ese conocimiento sirva para darnos la mano en situaciones complicadas. Entonces, eso es un poco lo que pretende la Unión Europea. La Unión Europea, no lo hemos comentado antes, pero la Unión Europea está excluida de prácticamente todos los foros de gobernanza ártica. Para que os hagáis una idea, la Unión Europea no le han dejado ser ni siquiera observadora del Consejo Ártico. La dejan una silla detrás de los observadores. O sea, digamos que es observador de los observadores. O sea, realmente la Unión Europea está francamente en una situación muy desventajosa en cuanto a los sistemas de gobernanza ártica. Es cierto lo que ha hecho el almirante, que ahora mismo el Consejo Ártico está en pausa. Llevamos 2 años en pausa, no hay actividad, no hay ninguna reunión, no hay actividad científica, no hay actividad política, no hay ningún tipo de actividad. Ahora acaba en mayo, acaba de recoger el testigo de la presidencia del Consejo Ártico en Noruega y, de hecho, la semana que viene tenemos una reunión con el presidente del Consejo Ártico y los observadores, que nos va a comentar la situación actual. No les puedo decir de qué, porque no sabemos qué es lo que nos va a decir. Pero es difícil, ¿no? De cualquier manera, la Unión Europea está fuera de los niveles de gobernanza, lo que a la Unión Europea no le gusta nada. Entonces, aboga por la vía científica y la vía de entrada
en el mundo ártico. Para que os hagáis una idea, una iniciativa del presidente Obama fue crear lo que se llama el Arctic Science Ministerial, que es una reunión de ministros de ciencia que tuvo lugar la primera vez en Washington y que tuvo gran influencia, porque eran todos los ministros de ciencia que quisieran estar en relación con el Ártico. Eso les permitió dar a un nivel ministerial, a un nivel muy alto, un buen empujón a todos los países que quisieran estar. Nosotros, España llevó su representante, la Unión Europea llevó su representante y todos los otros países llevaron sus representantes. Entramos, pues, en una nueva dimensión, pero, como os he dicho, es la Arctic Science Ministerial, derivando hacia la ciencia. En la actualidad ha habido varias Arctic Science Ministerial más, pero la segunda tuvo lugar en Berlín y fue en países anfitriones, fueron Finlandia, Alemania y la Unión Europea, que fue el anfitrión de la segunda ASM. Como veis, la entrada de la ciencia en el mundo ártico es muy importante desde la perspectiva europea, es vital. De hecho, la Unión Europea ahora mismo está creando lo que se llama EPCO, que es la Oficina de Actividad, de Coordinación de Actividad Científica en las zonas polares, en ambas zonas polares. Y eso nos lo ha encargado a una organización que se llama European Polar Board, en la que somos miembros, España es miembro, y estamos organizando esa oficina de coordinación, que sea un poco la interfase entre la ciencia, las agencias financiadoras de la ciencia y la política. Esto es una oficina extraordinariamente interesante. No hay muchas así en el mundo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está haciendo esta EPCO? EPCO lo que hará será dar consejo al nivel político, a lo que llamamos los policy makers. Vamos a dar consejo al nivel político desde la base científica. O sea que tiene muchísima importancia. También tenemos en Europa lo que se llama European Polar Cluster, que es una serie de proyectos financiados. Ahora tenemos más de 27 proyectos financiados vivos en la actualidad que se reúnen y consolidan el interés científico europeo sobre el Ártico. Como veis, hay mucha actividad. Y quizás quería daros un ejemplo de actividad europea científica en el Ártico. Y quizás el ejemplo más bonito para mí es Mosaic. Mosaic ha sido un proyecto financiado 50% por Alemania, que ha sido el proyecto de investigación ártico más importante en toda la historia. Y esto ha tenido lugar hace 2 años, terminó hace 2 años. ¿Y qué consistió? Consistió en el rompehielos, el Polarstern alemán, lo dejaron anclado en el hielo y le dejaron derivar durante más de 1 año. Le dejaron derivar durante todo 1 año, cambiando tripulaciones, cambiando científicos y estableciendo un montón de campamentos científicos por todos los alrededores de ese trozo de hielo donde estaba el Polarstern. Entonces derivó durante 1 año entero y se hizo el esfuerzo científico más importante en toda la historia en el Ártico. Para que os hagáis una idea, el coste para Alemania fueron alrededor de 45 millones de euros. Simplemente en esta iniciativa. El proyecto en total costó unos 135 millones. Pero el desarrollo científico que se va a obtener, digo se va a obtener porque ahora estamos analizando los datos y las muestras. Esto se va a tardar años y ya están saliendo artículos interesantísimos que están mostrando que hemos roto dogmas. Hemos encontrado cosas totalmente novedosas e inesperadas. Entonces, a los que seguís el mundo de la ciencia con atención, vais a ver en los próximos años hablar de Mosaic muy habitualmente. Entonces, este tipo de grandes iniciativas, bueno, pues son muy, muy importantes, realmente importantes, y tienen una categoría fundamental. Solo grandes entidades como la Unión Europea puede acometer este tipo de acciones. En cuanto a España, bueno, España sabéis que no tiene ninguna instalación en el Ártico. Nosotros sí que tenemos en la Antártida, tenemos 2 bases, solemos bajar con 2 buques, el Hespérides y el Sarmiento de Gamboa, tenemos 2 bases en la Antártida y todos los años, desde hace 36 años, tenemos acción
científica muy importante, muy notable en la Antártida. En el Ártico no tenemos instalaciones científicas. Recordad un problemita, que es la soberanía, que esos son países, son territorios y océanos de países. Hay un trozo muy pequeñito que no es de nadie, en un océano, pero en la Tierra es de países. Porque la idea, la estrategia española, que la podéis encontrar en la página, ya momentos de publicidad, en la página web de la institución del que soy secretario técnico, que es el Comité Polar Español, podréis encontrar las directrices para una estrategia polar española, donde se indica claramente que la idea de España no es construir bases en el Ártico, sino asociarnos con países que tienen bases en el Ártico para compartir instalaciones. Hoy mismo, en la actualidad, hay muchos países que tienen bases semiabandonadas porque no tienen suficiente ciencia para llenarla, porque es muy costosa. La ciencia en el Ártico es muy costosa. Entonces, es con esos países con los que España se está relacionando de forma formal, a través de memorándums de entendimiento, para poder hacer investigación en el Ártico. Y desde hace ya muchos años, yo comencé mi carrera polar en el Ártico canadiense en el año 93, o sea que ya ha llovido. Y desde ese momento, muchos compañeros científicos van a diferentes lugares del Ártico, incluido el Ártico ruso. Yo estoy trabajando en Siberia también. Entonces, hay mucha actividad de muchos países sin necesidad de tener una base, que no es necesario. La estrategia española es compartir lo que otros tienen con nuestro conocimiento y nuestra capacidad, que es muy notable. No sé si con esto te... No, desde luego muy interesante y veo que tampoco había... Nos ha visto una meiga, repito. Veo que tampoco había tanta discrepancia entre vosotros dos y al final estabais de acuerdo en todo. Tenemos unos minutos, nos han dado deadline hoy, Federico, pues hasta las 6 menos algo para que os dé tiempo de llegar al autobús. Entonces abrimos el coloquio. Yo le piso un momentito a Rafael, que ha levantado ya la mano rápidamente. Quería hacerle una pregunta, a lo mejor es una curiosidad al científico, ¿no? Es relativo al permafrost. Se leen, también lo has mencionado, almirante, se leen a veces noticias que seguramente por la ignorancia del que las lee parecen contradictorias, ¿no? En algunos documentos se dice que la desaparición del permafrost es algo casi apocalíptico en el sentido de la liberación del metano, incluso de gérmenes a los que no estamos acostumbrados. Por otro lado, se dice que liberará tierras de labor en regiones, lógicamente árticas en este caso. También se dice que las infraestructuras, al derretirse el permafrost, pueden quedarse sin anclaje y pueden ser, no sé, hay una cierta confusión. ¿Qué significa realmente el permafrost y qué conclusiones reales puede tener? Todo lo que has dicho, general, es verdad. La conclusión es muy sencilla, y es que el permafrost, para aquellos que no lo tengáis muy presente, el permafrost simplemente quiere decir suelo helado, suelo congelado. El permafrost tiene una capa arriba que se llama capa activa, y la capa activa se descongela todos los veranos, siempre se descongela. Esa capa activa suele tener un espesor variable, dependiendo del frío que haga. Entonces, normalmente la capa activa del permafrost en las zonas del Ártico siberiano viene a ser en torno a 1 metro. Eso quiere decir que durante el verano el primer metro del suelo se descongela. Pero eso lo saben todo el mundo que trabaja y que viene al Ártico lo sabe. ¿Qué ocurre con el cambio climático? Con el cambio climático esa capa activa va bajando más, se va descongelando más abajo. ¿Y eso qué está haciendo? Que los pilares de las construcciones o de los gaseoductos se queden bailando. Eso se hace un barrizal, eso se queda un terreno blando. Efectivamente. Un bosque, como un indicador, no solamente las viviendas. Hay un bosque en algún sitio de Siberia, que no recuerdo, que le llaman el bosque borracho, porque los árboles se han hundido en el permafrost y se han inclinado cada uno a su lado. Y por lo visto, yo he visto una fotografía, debe ser algo interesante de ver. Sí, el problema de verdad son las infraestructuras críticas, ¿no? Como los gasoductos o los oleoductos o las poblaciones. De hecho, hay muchas de las poblaciones de nativos se ponían de forma habitual cerca de los lagos o cerca de los fiordos, porque no tenían recursos, ¿no?
y especialmente las zonas que más están sufriendo. Hay un tipo de lago que se llaman termokarst, que son hundimientos. Había un lago y digamos que la base donde está el lago, ¡pum!, se hunde, porque el permafrost se funde. Metano, se está produciendo una cantidad de metano impresionante en el permafrost. Se está liberando una cantidad, como decía el almirante, es muy preocupante. La capacidad de efecto invernadero del metano sobre el CO2 es de 200 veces. Un mol de CO2 es 200 veces, produce 200 veces menos efecto invernadero que un mol de metano. O sea que realmente hay una capacidad impresionante, y se está liberando una cantidad tremenda de permafrost del medio. Esto está haciendo que se aumente muchísimo más el calentamiento en la zona. Y luego, lo otro que comentabas, que qué bien que van a cultivar naranjas en el norte de Finlandia. Pues probablemente no. Probablemente no, porque ahí hay un problema y es que sigue haciendo frío. O sea, aunque la temperatura en verano aumente bastante, en invierno sigue haciendo menos 25. Entonces las plantas no tienen ciclos tan cortos como las plantas de cultivo actuales. En el futuro ya veremos, pero por ahora no tienen ciclos de cultivo tan cortos como para poder trabajar. El tema es, por ejemplo, Groenlandia. En Groenlandia, en el sur de Groenlandia, ya hay huertas. Y esto es nuevo. Hay granjas. Hasta hace nada no había. Ahora los nativos tienen su huertecita y sus patatillas. ¿Por qué? Porque son ciclos muy cortos. Y hay biotecnología que ha preparado variedades de plantas que son de ciclo muy corto. Y durante el cortísimo verano polar son capaces de tener 3 patatillas. Eso va a prosperar, va a continuar. ¿Y los jamones se tienen que curar en Groenlandia? Ya te digo, si no se lo come el oso. Dale el micrófono a Rafael Fraguas y ya todo tuyo, Lola. Bueno, muchas gracias por la interesante intervención de ustedes dos y del general. Son 2 preguntas muy breves. La primera es para despejar ya tanta duda, tanto negacionismo y tanta historia. ¿Se puede precisar ya el tanto por ciento de inducción antrópica del cambio climático y el tanto por ciento de inducción cósmica del cambio climático? La primera pregunta. Y la segunda, un poquito más difusa. Esa va para mí, me parece almirante. ¿Y puede seguir siendo el Ártico un océano de paz o no, desde el punto de vista geopolítico? Bueno, del cambio climático. Del cambio climático, simplemente, te voy a dar un dato y con eso yo creo que va a quedar clarísimo. Desde hace 800.000 años, medidos, contados, 800.000 años, nunca ha habido tanto CO2 en la atmósfera. Nunca. Cuando yo estudiaba la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid, en el año 83, voy a hacer cálculos, en el año 83, la cantidad de ppm, la cantidad de CO2 en la atmósfera era 340 ppm. Hoy son 417. Estamos hablando de 30 y pocos años. Bueno, quizá menos, me quito unos pocos. Realmente es indudable que es nuestro. A nivel cósmico nada puede pasar así. En 50 años, a nivel cósmico, no existe nada. No hay nada. Eso es una minucia para el nivel cósmico. O sea que espero haberle resuelto la duda a los que tienen la más mínima duda. Todo, el 100% del cambio climático se debe a nosotros. Todo. La influencia cósmica funciona en millones de años, como ha dicho antes el almirante, en el Pleistoceno. Había muchísimo más temperatura y mucho más CO2. Pero no en los últimos 800.000 años. No hay ninguna duda. Y quien lo dude es una persona que no ha estudiado, que no ha leído o un descreído. Entonces, realmente no hay, desde el punto de vista científico, ni un solo científico en la comunidad científica mundial que ponga ninguna duda sobre el origen del calentamiento global. Y en cuanto a la segunda pregunta, me permito coger yo el testigo, Rafael. Todos los estudios y seguimientos que estamos haciendo nos indican que uno de los muchos fenómenos que se está produciendo en el Ártico es su militarización, su mayor militarización. Precisamente todo lo que se ha mencionado, de mejor acceso
de mayores posibilidades de acceso a recursos, con todas las dificultades que habéis mencionado, y dado el carácter generalizado y transversal de la conflictividad a nivel global, mucho me temo que el Ártico ni mucho menos va a quedar al margen. Es más, una de las muchas consecuencias de la guerra de Ucrania es que una zona que pertenecía a la OTAN, pero no formalmente ya pertenece a la OTAN, hay un país ártico que no estaba en la OTAN y ya está en la OTAN, con lo cual la frontera directa entre la Organización del Atlántico Norte y la Federación de Rusia de un día para otro se ha duplicado. Se han incluido 1.300 kilómetros más de frontera directa entre la OTAN y la Federación Rusa, en el caso de Finlandia. No solo eso, Noruega, el otro país fronterizo con Rusia en el norte, ya ha anunciado que va a reforzar o está reforzando sus guarniciones en las inmediaciones de la frontera con Rusia. Creando unidades específicas. Finlandia, efectivamente. Rusia, por su parte, hasta que invadió Ucrania el año pasado, estaba activamente reforzando sus instalaciones militares en el Ártico de manera deliberada. Naturalmente, este proceso ha tenido que detenerlo y me atrevo a decir que en algún caso incluso invertirlo, porque, por ejemplo, sé de dos grandes unidades militares, una brigada de infantería marina que estaba en la península de Kola y otra, que no recuerdo, del ejército de tierra, las ha mandado a Ucrania, con el resultado de que la brigada de infantería marina ha sido destruida. Así que esto, en ese momento, su proceso de remilitarización del Ártico ha tenido un ligero revés. Pero sus intenciones son muy claras. Y si la guerra de Ucrania se resuelve esto en un plazo razonable y en el que Rusia siga quedando con sus ambiciones más o menos intactas, esto no tengo la menor duda que seguirá tratando de reforzar el Ártico. Si me permites, general, os recomiendo a todos que os leáis el último documento de estrategia sobre el Ártico de Estados Unidos de octubre del 2022. Es un documento fundamental, donde cambia totalmente el paradigma de la visión de Estados Unidos sobre el Ártico. Aumenta, como decía el almirante y el general, la militarización, cambia los nombres de los países por aliados o no aliados. No habla de países árticos, sino habla de países aliados o no aliados. Todo estoy hablando de la estrategia ártica. Y utiliza términos totalmente beligerantes e incluso una frase que es impresionante en esta estrategia es que dice que China lo pone literalmente, deja de ser amigo y se convierte en un país a vigilar. A vigilar. Eso en cuanto a la estrategia ártica. Por lo tanto, no pensemos que la militarización solo viene del lado ruso, sino que realmente es una, como decía Rafael, es un nuevo statu quo, una situación totalmente nueva que nos va a afectar a todos. A Lola le voy a tener que dar luego 15 días de vacaciones para que se recupere del estrés. Capitán de navío Cánovas, le voy a hacer una pregunta, arte científica, que siempre me parece un poco estúpida, pero de su interés. Y es esta teoría que se ha hablado muchas veces de los icebergs grandes, fuera de ya, dijéramos, libres, la teoría que han tenido algunos países de secano, Javier, de llevárselo a cabo. Y caso de que intentaran, que de momento no puede, llevárselo a Gracias, comandante. Yo creo que no hay legislación sobre el tema, no lo conozco, pero en principio el iceberg no es propiedad de nadie, se recoge de una zona. Tened en cuenta que los icebergs solo provienen de glaciares terrestres. El hielo marino no produce icebergs. El hielo marino solo tiene un espesor de 1,5 metros, 2 metros. El multianual de hasta 4 o 5 metros, a todo tirar 6 metros. Y eso no es productivo, eso no tiene apenas agua. Los icebergs grandes, que normalmente se encuentran en la Antártida, no en el Ártico,
proceden de glaciares enormes o del plató antártico que está vertiendo, o del groenlandés, que están vertiendo glaciares. Esos glaciares, esos icebergs, se pueden capturar y se pueden llevar. Yo creo que no hay legislación, no sé, almirante, seguramente. Que si realmente los icebergs que se pueden encontrar no los podemos traer sin ningún problema legal. Remolcarlos y usarlos. Efectivamente, y de hecho, estoy buscando en la memoria, pero hubo un caso en el que cogieron uno tratando de convertirlo en una fuente de agua dulce, en algún sitio que andaban escasos. Arabia Saudí. Arabia Saudí, dice. Arabia Saudí. Bueno, efectivamente. Sí, no veo ningún motivo legal para no hacerlo. Otra cosa es que sea factible y realizable. Productivo. Si hay alguna pregunta más, y si no, lo dejamos porque veo que ya... Sí, hay una allí en la esquina. Ah, perdón, adelante. Rápido porque queremos llegar a los autobuses. Que sí que es... Hola, mi general. Almirante, teniente navío Alonso. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en 2 ocasiones en la Antártida y me pareció formidable pues cómo los países, a través del Tratado Antártico, fueron capaces de ponerse de acuerdo para mantenerlo como un santuario y comprometerse a no utilizarlo con motivos militares. Ante el cambio de paradigma y la falta de respeto a la legislación internacional de algunos países, ¿existe algún riesgo para la continuidad del Tratado Antártico tal y como lo entendemos? Y si tuviera tiempo, mi general, ¿podría ampliar la respuesta que ha dado antes y sacar la bola de cristal y si existiera otra operación especial como proyección del conflicto de Ucrania en el Ártico, cuáles serían los pasos que daría Rusia? No sé si quieres que te conteste yo a lo de la Antártida. Bueno, yo en principio creo que no hay riesgo. El Tratado Antártico es un tratado que, como sabes bien, lo estudiamos cada vez que vamos a la Antártida, no lo tenemos que estudiar de arriba abajo. Son solo 2 hojas y a quien le guste el tema legal es una maravilla. La escritura es perfecta. Tan perfecta que se creó en el año 57, en mitad de la Guerra Fría, y sigue vigente y no se ha tocado ni una coma. Está tan bien escrito y es tan inmovilista que es dificilísimo. Por ejemplo, no se puede uno salir del Tratado Antártico si te da la gana. Si lo ha firmado es para siempre. Entonces, hay una serie de connotaciones en el tratado que lo hacen prácticamente imposible. Recordemos todos que esos bulos que andan por ahí circulando de que el tratado se termina en el 2048 son mentira. Eso no es verdad. El Protocolo de Madrid, que es el protocolo de protección medioambiental de la Antártida, lo que dice es que en el 2048 se puede revisar algún tema relacionado con minería. Se puede revisar si todos los países están de acuerdo. Pero nada más, ni caduca, ni expira, ni se va a cambiar. En principio, antes lo hablaba con unos amigos, realmente el Protocolo de Madrid, perdón, el Tratado Antártico, dicen que es el único tratado que se cumple en todo el mundo. Porque está tan bien escrito que es prácticamente imposible tocarlo. Entonces, realmente yo creo, desde mi punto de vista, que no hay riesgo, ni siquiera por esos países que mencionas que se saltan la normativa internacional a la torera. No creo que haya problema. Y en cuanto a la segunda parte, hasta la cumbre de Madrid del año pasado, un poquito después, cuando hablábamos del Ártico, en nuestras exposiciones, los compañeros en el instituto, decíamos, en el Ártico algo más del 50% de las costas pertenecen a Rusia, a la Federación Rusa, y el resto, 40 y tantos por ciento, a países de la OTAN o del entorno occidental. Pues el matiz ese ya lo quitamos. El otro 40 y tantos por ciento pertenece a la OTAN. Por lo tanto, el caso es totalmente distinto. El escenario ártico ya es un 50-50 prácticamente, OTAN sin matices, Federación Rusa. Lo mencionaba antes, ¿no? La inclusión de Finlandia y tal. Lo que no quiere decir que no haya problemas. En la comida comentábamos con el embajador de Japón, que tuvo el detalle de quedarse a comer con nosotros, hablando de otro caso totalmente distinto, pero que podríamos utilizar ahora de apoyo, el caso de Taiwán. No es previsible que mañana China invada Taiwán, ni siquiera pasado mañana. Pero eso no quiere decir que no haya un incidente o que no haya un problema
o que haya una circunstancia que se nos vaya de control. Y eso puede pasar también en el Ártico, y ni siquiera en el Ártico, está pasando en el Báltico, con las misiones que tenemos y en las que participamos las propias Fuerzas Armadas Españolas, que un día sí y otro también hay scramble, y hay encontronazos, y hay circunstancias que hasta ahora se están controlando, y oye, igual que en los mares de China, pero el refranero español es sabio, y el cántaro va a la fuente, y algún día la fuente pues nos va a dar un disgusto. Pero racionalmente el escenario en el Ártico es absolutamente distinto al de Ucrania por razones evidentes. Y también, si me permites, con otra diferencia importantísima, y es que la militarización rusa en el Ártico es muchas veces por encima de la militarización no rusa. O sea, el poder militar ruso es inconmensurable si lo comparamos con el no ruso. Entonces eso pone otras piezas encima del tablero. Efectivamente, la interpretación de las leyes que son aceptables y aceptadas para todos, como la Convención de las Naciones Unidas para la ley del mar, para el derecho del mar, su interpretación es muy variada. Déjenme que les cuente una pequeña anécdota que ilustra cuál es la interpretación rusa de sus obligaciones bajo la Convención de las Naciones Unidas para el derecho del mar. Un día llegó un barco ruso a Ostende, yo estaba entonces destinado al cuartel general de la OTAN, y el almirante que iba a bordo del barco ruso invitó al comité militar al que yo pertenecía para ir a visitarle a su barco. Y allí, entre otras cosas más o menos graciosas que ocurrieron, pero el almirante ruso nos entregó un discurso cuyo punto central era el siguiente: Rusia es vehemente partidario de la ley del mar. ¿En qué año era esto, almirante? Esto era el año 2000. Es vehemente partidario de la libertad de los mares, de la libertad de navegación, de todo lo que decía Hugo Gorrocio. Por eso, y aquí viene la parte interesante, se oponía tenazmente a que la OTAN hiciera maniobras en el mar Báltico. Si ustedes no han entendido la lógica, es que no son rusos. Pero esa es la situación. Su interpretación es completamente caprichosa. Y debo decir que en algunos casos, que ya sería muy largo esto enumerar, la de China es también igualmente fantasiosa. Bueno, pues a pesar de los incidentes electromecánicos, tecnológicos del principio de la sesión, lamentamos de verdad no haber podido contar con la intervención de la embajadora especial. Le he pedido encarecidamente a Antonio Quesada que nos disculpe y que nos justifique ante ella. Lamentamos muchísimo no haber contado con su opinión, porque como has adelantado tú en dos titulares, era la posición de la Unión Europea, eran las perspectivas de la Unión Europea en relación a una región que no nos pilla lejos ni nos pilla cerca, sino que nos pilla dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentablemente no ha podido ser. Pero hemos tenido, creo que, un vivo coloquio, tanto en las partes expositivas como luego en el coloquio propiamente dicho. Muchísimas gracias a los dos, me alegro muchísimo de haber contado con ambos y os lo agradecemos de corazón con un fuerte aplauso.